Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Dios Padre nuestro, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos obedientes para que busquemos siempre el bien y gocemos de tu alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues seguimos en nuestro camino de ejercicios espirituales, de acercarnos más al Señor. Normalmente, al hacer ejercicios espirituales internos, como uno tiene que salir de su casa y se va a una casa de espiritualidad, a un monasterio, pues para estar de retiro, a veces al principio cuesta. Nosotros que estamos haciendo esta experiencia de vivirlos en medio de la vida cotidiana, pues también nos puede costar, porque nos estén absorbiendo pues las tareas y las preocupaciones del día a día. Hay que hacer ese esfuerzo que se suele decir de entrar en ejercicios, de no quedarnos en la superficie, de no quedarnos en la apariencia, sino entrar, bucear en las profundidades de Dios. Después de contemplar ese principio y fundamento que es el pórtico de entrada a los ejercicios espirituales y a lo que tiene que ser nuestra vida, después de ponernos cara a cara con esa realidad oscura del pecado y esa llamada a la conversión, pues quizás ya el Señor ha ido preparando el terreno, preparando nuestra tierra para que entremos en ejercicios, para que Dios entre en nosotros y pueda pues configurar nuestra vida, porque ese es el objetivo, que nuestra vida pues vaya configurándose más con Cristo, dedicar unos días, dedicar un tiempo del día a día solo para Dios, para que nos recuerde que todo el tiempo es de Dios, que toda nuestra vida es de Dios. Vamos a meditar en esta tarde, pues para que mañana pues lo tengamos presente durante todo el día, en que hemos sido llamados por Cristo. Nuestra vida, la vida de un cristiano es de alguien que ha sido llamado. El Evangelio, ayer decíamos pues de todos los que se hacen amigos de Jesús, pues también podríamos leer los 4 Evangelios como historias de llamadas, de hombres y mujeres que han sido llamados por Cristo. Ven y sígueme. Esa es la palabra de Jesús. ¿A cuántos se lo dice? Y a ti y a mí nos lo dice. Sígueme. Seguir a Jesús. San Ignacio de Loyola es un soldado del siglo XVI y tiene pues esa mentalidad en la que él ha sido educado. Él se convierte, empieza a acercarse más a Dios a raíz de estar herido en una pierna luchando en una batalla. Y eso hace que se tire meses en cama y ahí lea vidas de Jesucristo y vidas de los santos. Qué importante, decíamos, leer vidas de santos, y al leerlo pues empieza a desear cambiar, a desear seguir a Jesucristo. Si San Francisco hizo esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si Santo Domingo hizo esto, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y nota que su corazón se va inflamando en santos deseos de imitar a los santos. Cuando por otro lado se pone a pensar en las cosas del mundo, el honor, triunfar en la corte, obtener grandes puestos, al principio parece que sí le gusta, pero al final eso le deja el corazón, el alma vacía. Y eso le va ayudando a él a hacer ese discernimiento de lo que Dios quiere. Cuando Dios le hace arder el corazón, es que le está indicando un camino de entrega, un camino de dar la vida. Es la llamada de Dios. Jesús llama, pero no fuerza. Jesús llama bajito. Mira que estoy a la puerta llamando, decíamos el primer día, con esa frase del Apocalipsis. Si alguno oye y me abre, entraré y cenaré con él. Pero hay que abrirle al Señor. Pues este soldado
del siglo XVI, que es San Ignacio, para hablar de esta llamada en lo que es la segunda semana de los ejercicios espirituales, pone varias meditaciones que ambienta pues en esa mentalidad de su época. Tenemos que, transportarlas a nuestra época, a nuestra mentalidad, a nuestra vida. Habla San Ignacio de contemplar y de meditar en cómo un rey llama a sus súbditos para que le sirvan y para que trabajen con él y para que vayan con él a la guerra. Dice, de la misma manera que ese rey temporal llama a sus súbditos, el Rey eterno, que es Jesucristo, pues nos llama a nosotros para que trabajemos con él, para que colaboremos con él en esa conquista de los corazones, no por la violencia, sino por el amor. Igual que un soldado, un caballero se entrega a servir a su señor, nosotros tenemos que entregarnos en ese servicio de Dios. Y dice San Ignacio, yo quiero y deseo en vuestro mayor servicio y alabanza imitaros en las injurias, el menosprecio, la pobreza, en las cosas del día a día y en lo espiritual. Si Dios me quiere recibir en ese servicio, es hacer la ofrenda de nuestra vida, ofrecernos a Dios. El significado del ofertorio en la misa es ofrecer el pan y el vino, pero como un signo de que nosotros mismos nos queremos ofrecer en ese amar y en ese seguir a Cristo, pues con toda nuestra vida y con toda nuestra alma. En esta misma línea invita a San Ignacio a contemplar dos ejércitos, dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de Lucifer, del demonio, y ver pues lo que ofrece uno y lo que ofrece otro, y dónde acaba uno y dónde acaba otro. Nos puede ayudar y podemos pensar ahí en el pasaje con el que empezábamos el tiempo de Cuaresma, las tentaciones. Jesús es tentado por el demonio, que le ofrece poder, que le ofrece triunfo, que le ofrece todos los reinos de la tierra. Y Jesucristo dice, no solo de pan vive el hombre, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto, y no tentarás al Señor tu Dios. El demonio nos ofrece todo, nos promete todo, pero nos deja sin nada, nos deja vacíos. Es como el que hace una mala inversión, parece que va a ganar todo y al final se arruina. Pues buscar a Cristo y meditar en esas dos llamadas, en esas dos posibilidades. También habla San Ignacio de pensar, y aquí ya está hablando de la respuesta, en las distintas personas que hay, los distintos tipos de hombres, de personas que hay para responder a la llamada de ese Rey eterno que es Cristo. Y dice, imaginaros, él habla de la moneda de la época, de alguien que ha recibido a 10.000 ducados. 3 hombres que han recibido una cantidad, 1.000.000 de euros. ¿Qué haríais con 1.000.000 de euros? O con 10.000 euros. Pues cada uno pensar, decir, ¿yo qué haría con ese dinero? Pues dice San Ignacio, el primer tipo de personas, poniendo que las 3 se plantean decir, bueno, lo he ganado o lo he recibido de manera honrada. No ha sido robando, estaría muy claro que uno tiene que devolverlo. No ha sido engañando, pues lo he recibido, una herencia, algo que me ha venido, lo tengo. Y los 3 son 3 personas creyentes y dicen,
quiero dedicarlo a Dios, este dinero. Quiero ponerlo pues a lo que Dios quiera. Pues ahí dice San Ignacio que hay 3 tipos de personas. Los primeros, pues sí, se plantean dedicarlo a Dios, dedicarlo al servicio del reino de Dios, dedicarlo a obras buenas de caridad, pero le tienen mucho cariño a ese dinero, le tienen mucho y hacen el propósito, pero no llegan a poner ningún medio para hacer nada. Y así se les pasa la vida. Un sacerdote amigo mío decía que esos son los ojalateros. Ojalá yo hiciera esto, ojalá yo hiciera lo otro, ojalá yo hiciera aquello, pero nunca hacen nada. El otro tipo de personas, dice San Ignacio, quieren hacer algo bueno con ese dinero, quieren utilizarlo para el servicio del reino de Dios, pero le tienen mucho cariño a esos bienes. Y entonces, por un lado quieren servir a Dios, pero por otro se lo quieren quedar. Una vela a Dios y otra al demonio. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues lo pongo en el banco y el interés que dé sí lo doy para los pobres o lo doy para obras de Dios, pero el capital me lo quedo yo. Es estar queriendo jugar a 2 bandas. Y el tercer tipo son los que quieren quitar el afecto, quieren no tener apego a esos bienes, de manera que les da igual tenerlo que no tenerlo, y utilizarlos según lo que Dios quiere. Ser capaces de renunciar a todo por Dios, para servir a Cristo. Y lo que Cristo le inspire, de dejarlo, de utilizarlo de una manera o de otra, hacer eso. Esto sería el que pues se lo da a un amigo, ese dinero, y le dice, guárdamelo hasta que yo vea lo que Dios quiere. Y cuando con humildad y con sinceridad ante Dios descubre a qué obra de Dios tiene que dedicarlo, pues lo da entero porque lo ha puesto en manos de un amigo para pues que no le domine. Querría quedárselo, pero es capaz de renunciar a ello, obedecer a Dios. Tenemos que caminar en ese paso de entrega a Dios, porque si no nos puede pasar como aquel de la historia que todos los días pues le robaba una gallina a alguno de sus vecinos y sus amigos le decían, pero hombre, no puedes estar así, eso no es honrado, eso no está bien. Y tanto se lo decían que un día pues le dijo a sus amigos, mirad, lo he estado pensando y voy a dejar de robarle una gallina todos los días a los vecinos. A partir de ahora voy a robar una gallina un día sí y un día no. Pues si hacemos eso, no estamos entregándonos al Señor, estamos, pues eso, queriendo quedarnos a medias. Habla San Ignacio a la hora de elegir en nuestra vida, de ver la humildad, reconocernos pobres, pequeños ante Dios, ante Cristo. Dice que la primera manera de humildad, podríamos decir nosotros, el primer paso de la conversión es la persona que quiere obedecer a Dios, quiere entregarse a Dios, de manera que ni siquiera por nada del mundo ni por salvar su propia vida estaría dispuesto a cometer un pecado mortal. Esto es muy grande y muy importante, pero es solo un primer paso. Dice San Ignacio, y un paso mayor, que es una humildad más perfecta, y es que no tener esa inclinación que decíamos el otro día, ni a riqueza, ni a pobreza, ni a honor, ni a deshonor, ni a vida larga que corta, sabiendo que lo que queremos es servir a Dios. Y en ese servicio de Dios, aunque fuera cualquier cosa del mundo, no estar dispuesto a cometer ni un pecado venial. Esto es
pues mayor servicio a Cristo. Y el tercero, el más grande, manteniendo los anteriores, rechazo al pecado mortal y rechazo al pecado venial, por imitar a Cristo, preferir la pasión. Ante la posibilidad de riqueza o pobreza, elegir pobreza, porque es lo que Cristo eligió. Ante el honor o el deshonor, elegir el deshonor, porque es lo que Cristo vivió en su pasión. Ante la vida o la muerte, elegir la muerte, porque Cristo murió dando la vida, siempre pues queriendo lo que Dios quiera. Todas estas meditaciones que propone San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales son para ayudar a lo que él llama elegir estado, elegir el camino al que uno, pues Dios le puede estar llamando en la vida, pensando, pues eso, lo que elegiría, el tipo de vida que uno elegiría, pues para aconsejarle a un amigo, a una persona que quiere seguir a Cristo, lo que uno elegiría en el momento de la muerte, lo que uno elegiría si estuviera ante el juicio de Dios. Pero dice San Ignacio que hay gente que hace ejercicios espirituales y no tiene que elegir su estado de vida, porque ya lo ha elegido. El que ya es sacerdote, el que ya es religioso, el que ya está casado, tiene su vida hecha, podríamos decir. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice San Ignacio, reformar la vida, seguir donde está. En los cursillos de cristiandad se decía que uno tiene que florecer donde Dios le ha plantado, pero florecer, reformar la propia vida y el propio estado, para que lo que vives, tu vida cotidiana, lo vivas para mayor gloria de Dios. En las hojitas que vamos dando estos días, arriba hay 4 letras, AMDG. Son las 4 letras en latín del lema de San Ignacio, del lema con el que hablaba al principio de los ejercicios, en el principio y fundamento, y de este lema que propone para reformar la propia vida. AMDG, ad majorem Dei gloriam, para mayor gloria de Dios. ¿Qué tengo que hacer y cómo tengo que vivir para mayor gloria de Dios? A eso es a lo que somos llamados. En la hojita os he puesto una serie de textos del Evangelio de llamadas de Jesús, para que en esas llamadas contemplemos esa oración que decíamos ayer, de contemplar, de meternos en el paisaje, de estar paseando por aquellos lugares de la Tierra Santa y contemplar, imaginar, como si estuviéramos presentes, como si fuéramos cada uno de ellos. Me voy a detener en 3 pasajes. El primero, pues una doncella llamada María, la Virgen María. Pues escuchar la llamada y la respuesta de María, contemplarla. La segunda, San José, un hombre justo, un hombre bueno, al cual Dios en sueños también le llama. Los pastores de Belén, que recibieron una llamada en sus rebaños, en su noche, para ir a encontrar pues algo sencillo y algo que no era llamativo. Los magos de Oriente, que también pues se pusieron en camino para ir a adorar al niño, pues desde su conocimiento, su sabiduría, su riqueza, pero fueron a Jesús. Me voy a detener en las 3 últimas. Los pescadores de Galilea, que tenemos en Marcos 1, del 16 al 20. Jesús pasa por la orilla del lago y ve a Simón y a Andrés repasando las redes. ¿Y qué les dice? Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Dejaron las redes y siguieron a Jesús. Un poco más adelante, Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, también estaban allí trabajando y los llamó. Y dejaron la barca, dejaron a su padre y siguieron a Jesús.
¿Qué vemos en esta llamada? Pues Jesús pasa por su vida, pasa por la orilla del lago. Jesús se hace presente en nuestro trabajo, en nuestra tarea. Nos puede parecer que es lo de siempre, que es monótono. Yo, mi vida, pues si no te das cuenta de que Jesús está a tu lado, pues claro que tu vida pues es una birria. Pero Jesús está, hay que darse cuenta, hay que descubrirle. Jesús está con nosotros y pasa por allí, pasa junto al lago. Vio a aquellos hombres, vio a aquellos hermanos. A lo mejor ellos ni se habían dado cuenta de que estaba Jesús. Puede ser muy bueno que tengamos esta experiencia de ejercicios en la vida cotidiana, porque nos puede ayudar a darnos cuenta que en las cosas de cada día Cristo está pasando a nuestro lado. Y seguro que ellos estaban mirando las redes, hablando con los compañeros de faena y no se daban cuenta de que allí estaba Jesús. Tendríamos que pensar en trucos, en maneras de recordar en cada momento que Jesús está con nosotros. Hay personas que llevan un crucifijo en el bolsillo y cuando echan la mano al bolsillo y tocan el crucifijo dicen, ¡ay, ahí está Jesús! En el primer pueblo que yo estuve me acuerdo de una señora que la campana daba las horas y las medias y cada media hora decía, yo rezo una Ave María cuando oigo la campana. Una jaculatoria, hablábamos ayer de ese método de oración, de repetir frases. Ellos no ven a Jesús, no se dan cuenta, pero Jesús sí los ve a ellos. Jesús sí se da cuenta de mi vida, de que Él se fija en mí. La llamada de Jesús no brota de que nosotros nos acerquemos a Él y le digamos, llámame, llámame, llámame. No, la llamada de Jesús es iniciativa suya. Él está cerca y se acerca y nos llama. ¿A qué les llamó Jesús? Venid conmigo. La llamada no es a robar solo una gallina cada 2 días. La llamada no es a ir a medias. La llamada es a ir con Jesús, a estar con Él, a ser sus amigos. En el fondo, ¿qué hacemos cuando venimos a misa? Por Cristo, con Él y en Él. Es el momento en el que culmina la plegaria eucarística, al elevar en alto el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues podemos vivir no solo la misa, sino cada momento del día por Cristo, con Cristo y en Cristo, unidos a Él, ofreciéndonos con Él. Os haré pescadores de hombres, es decir, colaborando con Jesús en su misión, en la salvación. No eran perfectos. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, eran pescadores con poca educación, pocos estudios o ningunos, impulsivos. Pedro, pues ya sabemos cómo aparece en el Evangelio. Bravucón, fanfarrón, yo no te negaré, y al rato, pues 3 veces. Santiago y Juan les llamaban los hijos del trueno, tenían un genio que no se aguantaban ni ellos. Jesús sabe cómo somos, pero nos quiere y nos quiere llamar. ¿Y qué hicieron ellos? Seguir a Jesús. Dejaron las redes, dejaron a su Padre y se fueron con Él. Decíamos que habla San Ignacio de reformar la propia vida. Bueno, pues, ¿dónde estás? ¿Qué quiere decir dejar las redes? Quiere decir que no sean más importantes ninguna redes, ningún trabajo, ningún negocio, ninguna preocupación, que no sea más importante ni más grande
que Jesús. Él por encima de todo. Él en el centro de nuestra vida. Seguir a Jesús es estar dispuesto a todo. Seguir a Jesús es escuchar su palabra y la palabra del Padre. Seguir a Jesús no es un juego ni un hobby pues para un ratito los días de fiesta. Seguir a Jesús es una vida, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Es que Él entre en mi corazón y que yo entre en su corazón. Fijaros que en esa llamada a los primeros apóstoles no hay ninguna imposición, hay invitación. El que quiera, pues puede luchar consigo mismo y seguir a Jesús. Ayúdanos, Jesús, a seguirte con la misma generosidad de los primeros apóstoles, de aquellos pescadores de Galilea. En Marcos capítulo 10, versículos 17 al 31, tenemos la llamada de aquel joven que les leía yo a los jóvenes el pasado domingo. Aquel joven que es bueno, que cumple los mandamientos, que le pregunta a Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, mirándole con amor, con cariño, ¿cómo sería esa mirada? El lema del Papa Francisco es la mirada de Jesús a San Mateo, otro de los apóstoles al cual también llamó Jesús. Mirándole con misericordia lo eligió, dice el Evangelio de San Mateo. Pues esta mirada al joven rico pues debió ser impactante, porque lo recoge el evangelista. Le miró con cariño, le miró con amor y le dijo: una cosa te falta, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, que tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y aquel joven se marchó triste porque tenía muchas riquezas. Cumplía los mandamientos. Le faltaba una cosa: dejarlo todo, ponerlo en un segundo plano. Fijaros que empieza preguntando. Hay interés, hay ganas, hay buena disposición. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué espera de mí Dios? A lo mejor es así como pues nosotros queremos hacer estos días de ejercicios espirituales, como queremos vivir esta Cuaresma. Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? Hay que preguntarle al Señor, pero hay que preguntarle con humildad y con sinceridad. No lo sabemos, pero si Jesús le miró con cariño, quiere decir que no iba en plan de postureo aquel chico, que no era un hipócrita, como a veces los fariseos. Eso lo pone otras veces en el Evangelio, que le preguntaban para ponerlo a prueba, que le preguntaban para tenderle una trampa a Jesús. Este joven, pues en principio parece que no va así. Era buen chico, era buen muchacho. Pues seguro que las que tenéis hijas hubierais dicho: pues un partidazo, este buen muchacho. Pero le faltaba que el centro de su vida no fuera él mismo, no fueran sus riquezas, no fuera su egoísmo. Hay que saber vivir sin las seguridades que nos da el mundo, que nos dan las cosas. Te falta una cosa: romper contigo mismo. Te falta entregarte. Te falta buscar a Dios y buscar al prójimo. Tienes que cambiar. Deja lo que tienes, dalo, comparte y después entregarse a Jesús, dejar que Él sea toda nuestra vida. Qué llamada tan grande la de Jesús, qué exigencia tan grande, pero Jesús cuando pide
da. Señor, pídeme lo que quieras, pero dame lo que quieres. ¿Qué le ocurrió a aquel joven? Pues que no quiso, que no quería. Se dejó llevar pues de sus gustos, de sus apetencias. Qué extendido está esto hoy día, lo que nos gusta, lo que nos satisface, lo que nos llena, lo que nos hace sentir bien. A veces pues se usa esa expresión, no, yo hoy pues he venido a misa porque pues es que el cuerpo me lo pedía, o que a gusto estoy. Bueno, y si estoy a disgusto, pues también, porque se trata de amar a gusto y a disgusto. No vivir en esos sueños de la apariencia. No quería de verdad ser perfecto, no quería dar la vida y vivía engañado en sí mismo. Los santos han sabido dejarlo todo para seguir a Cristo y han vivido esa alegría, la alegría del Evangelio. Aquel joven se marchó triste. San Ignacio de Loyola descubre que en el vacío de su corazón, en la tristeza, no está Dios, está el demonio. Cuando su corazón arde de alegría, aunque sea algo difícil y costoso, eso es la voz de Dios. Continúa el pasaje del Evangelio en el cual Pedro y los demás apóstoles le dicen a Jesús que ellos lo han dejado todo y le han seguido. Y Jesús les promete el 100 por 1, aunque sabe que es difícil, aunque sabe que es costoso. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a responderle, a no quedarnos en nosotros mismos, en la tristeza, sino entregarnos totalmente. Y finalmente, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, tenemos el pasaje del ciego de Jericó. Es uno de los pasajes que en uno de los 3 ciclos de la liturgia se presenta en el tiempo de Cuaresma como un evangelio que nos hace disponernos para morir y resucitar con Cristo. Aquel hombre ciego estaba a las afueras de la ciudad. Jericó era como el marinador de Israel de su época. Era a Jerusalén, iban de peregrinación para rezar, y a Jericó iban para pecar. Es decir, es una de las ciudades más antiguas del mundo, si no la más antigua, un oasis en medio del desierto. Y aquel ciego estaba fuera de la ciudad, pasaba mucha gente, el ciego, él pidiendo limosna, y grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Le dicen que se calle, pero él grita más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Imaginemos la escena. Imaginemos que somos el ciego. ¿Cómo llamaríamos a Jesús? Imaginemos que somos los que mandan callar al ciego. Imaginemos que Jesús nos habla. ¿Qué quieres que te haga? Maestro, que vea. Vete, tu fe te ha salvado. Y recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Ese deseo de Dios, ese deseo de Jesús, ese reconocer la propia ceguera, la propia pobreza, y por eso pedía limosna, reconocernos en nuestra mendicidad, reconocernos necesitados de Jesús y gritarle y llamarle: Jesús, ten compasión de mí. Señor, ten piedad, decimos cada día en la misa. Y Jesús le oye. Jesús le oye, Jesús oye nuestras llamadas, Jesús escucha nuestro grito, pero
pues tenemos que entregarnos a Él. Y de un salto se va para Jesús. Era ciego, no veía, era pobre, pues lo deja todo y salta para ir donde Jesús, porque el Maestro le llama. Disposición, los ejercicios espirituales que creen en nosotros una disposición de ir a donde Jesús y pedirle la luz. En la vigilia pascual se encenderá el fuego, se encenderá el cirio, que es la luz de Cristo. Señor, dame tu luz, Señor, que yo vea. Y qué bonito es que una vez que recobra la vista, sigue a Jesús por el camino. No pasa a ser de los apóstoles, no pasa a ser de los importantes, pero Bartimeo, y su nombre ha quedado en el Evangelio, aquel ciego de Jericó, sigue a Jesús. Se convierte en seguidor de Jesús, en ir tras Él, dispuesto a acompañarle. La fe le ha salvado y la fe, la luz de la fe, hace que vaya con Jesús. ¿Hasta dónde? Ahí ya no lo sabemos, pero podemos también imaginar que Bartimeo sigue a Jesús hasta la pasión, hasta la cruz, hasta la resurrección, y es de aquellos primeros cristianos, de aquellas primeras comunidades que vivieron y anunciaron la resurrección del Señor. Seguir a Jesús. El último texto que tenéis en la hoja es la invitación que hace Jesús a pedir para que muchos le sigan. Nosotros queremos seguir a Jesús, pero la mies es mucha y faltan obreros para que trabajen en la mies, para que sigan al Señor y ayuden a que otros escuchen la llamada. Estamos llamados a ser, pues, facilitadores de esa llamada de Jesús, a ser altavoces de Jesús para que otros puedan oír su llamada. Ven y sígueme. Pues pidamos en esta meditación de esta tarde, de esta noche, de mañana, que el Señor nos conceda escuchar su llamada y seguirle con ánimo generoso, seguirle con valentía hasta dar la vida por Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.